Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un placer una vez más estar en nuestro espacio de cada viernes compartiendo un estudio de la palabra. Estamos desarrollando el libro a los Romanos y el día de hoy tenemos la lección número 13 del libro a los Romanos. Estaremos trabajando la segunda parte del capítulo 6. Dios nos ha movido a que podamos tener este espacio de estudio bíblico para propiciar el espacio de crecimiento y de desarrollo espiritual de la Iglesia de Cristo. Este programa les llega a usted cada viernes y cada sábado a través de nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, al cual pedimos que se suscriba y que dé a la campanita para que sea notificado cuando estamos publicando los estudios bíblicos. Estos estudios están centrados solamente en lo que dice la palabra de Dios. Estamos tratando de buscar la guía del Espíritu para que sea el Espíritu de Dios quien revele la verdad que su corazón necesita para este tiempo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por tanto, dice que cuando es enviada, ella va y realiza el trabajo para el cual Dios la ha enviado. Recordemos que es el trabajo de Dios a través de su Espíritu Santo revelando esta palabra a nuestros corazones y trayendo este conocimiento de la verdad, esa verdad que nos hace libre, esa verdad que nos impulsa a seguir en fidelidad en este desarrollo cristiano que Dios quiere que tengamos cada uno de los creyentes. Vemos textualmente lo que Pablo viene hablando a la iglesia de los romanos. Recordemos que anteriormente se estuvo hablando acerca de nuestra condición de pecado y se estuvo hablando de esa condición que tenemos por tener una naturaleza caída. En esta parte, el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia a este conocimiento de que somos siervos de la justicia y hacer ese contraste como antes éramos siervos o esclavos del pecado para muerte, que ahora nuestra posición es ser siervo de justicia para poder cosechar vida eterna, vida en abundancia, la paz de Dios. Y de eso se trata este capítulo que el apóstol Pablo viene explicando. Recordemos que estamos trabajando sobre esta epístola a la iglesia de los romanos, donde estaba naciendo esta iglesia. El apóstol Pablo enviaba cartas a las iglesias que él iba levantando para que continuaran reafirmándose y entraran en una convicción de la profesión que habían hecho como creyentes. Entonces, y esto hoy es para la iglesia de Cristo en todas partes del mundo. El apóstol dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien le obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Ahora Pablo presenta un nuevo argumento respecto de la gracia de Dios. Entonces, él dice, vamos a pecar sin ningún control porque ya no estamos bajo la dispensación de la ley. Ya no hay una ley que nos condene, sino que estamos bajo la gracia, que es un don merecido, que es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Lo más seguro, y Pablo dice, pues no, pues la gracia también lleva consigo y la fortalece al creyente para vencer el pecado. Entonces, la gracia hace que podamos fortalecernos espiritualmente para que podamos permanecer firmes ante el pecado. Pablo, durante todo explicación que está dando acerca de la vida del pecado y ahora la vida bajo la gracia, la vida ya bajo la justificación, en esa primera parte convencía al creyente de una vida usual de pecado que no es compatible con una vida transformada por la gracia. O sea, si fuiste tocado, alcanzado
por su gracia, no es compatible usualmente, cotidianamente, tener una vida de pecado, porque la gracia te transforma y te liberta del yugo del pecado. Entonces, aquí viene hablando ahora de un pecado ocasional, que no es recurrente en la persona, sino que ocasionalmente puede ser que por nuestra naturaleza humana caigamos en una situación de pecado. Entonces, el apóstol Pablo continúa explicando qué sucede en estas ocasiones o pecado ocasionales. Pero eh, si estamos bajo la gracia y no bajo la ley, debemos estar preocupados porque algún pecado, por pequeño que sea, se manifieste en nuestra vida. Entonces vemos aquí que Pablo se está refiriendo a un único pecado, a un solo acto de pecado. Cuando dice, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la gracia? Entonces, deberíamos comprender este principio que se aplica a muchas cosas. Cuando nos entregamos a algo o a alguien para obedecerle, nos convertimos en esclavos de aquel a quien nosotros obedecemos. Cuando nos entregamos al pecado, a la lujuria, la codicia, la mentira, el rencor, el odio, nos volvemos esclavos de esto. Y por más que queramos romper el yugo de esclavitud, ese poder que ejerce ese pecado sobre nuestras vidas, no podemos nuestras propias fuerzas resistirlo. Es imposible poder destruir en nuestras fuerzas lo que es el yugo de esclavitud del pecado, porque nos volvemos dependientes de él, como explicaba el apóstol Pablo desde el inicio de este capítulo 6, que el pecado va arrastrando a las personas y la va envolviendo de manera que ya se vuelven dependientes de esta vida de pecado y que están en un estado de seducción por el pecado y por sus propias fuerzas, por sus propios medios, no podemos salir de esta condición. Entonces, el apóstol está diciendo, a quien sea que tú representes para obedecer, tú te conviertes en su esclavo. Por ejemplo, si obedecemos a los apetito constante de la carne, entonces somos esclavos de esos apetitos, de esas demandas que tiene la carne. Así que tenemos la decisión de nuestra esclavitud, del pecado, como dice el apóstol Pablo en esta versículo 16, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, es por eso que la obediencia es primordial y se debe acompañar de una genuina conversión a Cristo, pues si no se obedece a Cristo, se está en obediencia al pecado. No hay otro Señor para ser, o sea, aparte de Cristo y la gracia que nos da como un regalo inmerecido o el pecado. Entonces, es la obediencia, la prueba fehaciente que podemos demostrar y vivir con Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, y que podamos testificar que hemos sido transformados por su gracia para ser siervo de la justicia divina, la cual actúa permanentemente en la vida del creyente. A mayor medida que nos involucramos, que maduramos en la vida cristiana, de acuerdo a nuestro llamado, pues más firme y más transformación. Recordemos que la vida cristiana, el paso de la conversión, el paso de entrar a este pacto de gracia con Jesucristo es solamente el principio y que se trata de un proceso de formación y transformación a medida que vamos madurando y adquiriendo el conocimiento de la palabra que está disponible en multiforme manera, está disponible para la iglesia este conocimiento. Entonces, vamos siendo transformados, edificados y yendo a esa madurez que el Señor quiere. En el versículo 17 dice, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fueron entregados.
Pablo lo pone en el tiempo pasado, dice, porque hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud al pecado. Cristo vino y nos trajo la libertad con su muerte en la cruz del Calvario. Él también dice que hemos sido hechos libres por la fe, el cual describe como que hemos obedecido de corazón la fe puesta en la palabra de Dios, y esto lo describe como la forma de doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice, para los creyentes que están recibiendo este mensaje, dice, doy gracias a Dios que en el pasado fueron esclavos y le servían al pecado, pero ahora que han obedecido de corazón y que se han involucrado a esta forma de doctrina, a esta enseñanza que se le ha dado. La prueba de una verdadera conversión es la obediencia, que sometemos nuestro ego, nuestra autojustificación, sometemos nuestra vanagloria, sometemos el egoísmo y tratamos de guiarnos por la enseñanza de la palabra. No a la revelación de hombre, no a mensajes de hombre, sino a la verdad de la palabra, que es la que nos transforma y nos edifica. Este sometimiento que se hace hacia la justicia, hacia la verdad, hace que el pecado no puede ejercer ningún poder sobre nuestras vidas, porque ahora, como decíamos la semana pasada, estamos muertos al pecado. Antes estábamos muertos en pecado porque vivíamos bajo esclavitud, pero ahora que se manifiesta la gracia de Dios sobre nuestras vidas y somos pactados para la salvación por el sacrificio de Jesús, dice que ahora somos muertos al pecado y ya ejerce. El apóstol Pablo habla de que aquella forma en la cual han sido entregados, la forma describe ese modelo, ese molde que se utiliza para darle forma a un metal. La idea es que Dios quiere moldearnos. Lo primero que hace es que nos derrite por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra vida, y luego Él derrama a ese molde esa verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y esa verdad, esa forma de doctrina, nos moldea a su imagen, porque se está revelando a Cristo y su sacrificio, para que nosotros seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Así vemos que el cristianismo es representado lo que es bajo esa noción de un molde en el cual somos sometidos o arrojados, y del cual tomamos la impresión de su excelencia por la palabra. Pero para nosotros poder tener esa transformación, tenemos que dar seguimiento al estudio de la palabra, escudriñarla, estudiarla, leerla, memorizarla, meditarla y vivir por la palabra. La figura o el molde que aquí el apóstol Pablo está hablando es la imagen de Dios, justicia verdadera, santidad verdadera. Esto es lo que queda estampado en nuestras vidas cuando nuestros corazones son moldeados por la palabra del Evangelio, para recibir el Espíritu Santo, entonces, que nos sella como hijo de Dios, nos sella como ese pacto de salvación para el que cree. Entonces, nosotros vamos adquiriendo cada día que pasa más el parecido a la imagen de Dios. Dice el versículo 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Qué significa haberse hecho libre del pecado? Y ser ahora hechos siervos de justicia. Significa que ahora el pecado no nos gobierna. Él no es nuestro jefe, no es nuestro amo. Ahora la justicia es nuestro jefe, y entonces dice que si servimos a la justicia en lugar del pecado, vamos a tener lo que es la vida. No es
que vamos a estar tratando de alcanzar justificación, alcanzar santificación, porque ya el Señor nos moldea a lo que es la justificación, la santificación por la palabra. Entonces, y no es que ahora vamos a cambiar de trabajo. Siervo de la justicia significa el ser un siervo que habla verdad, vive la verdad de la palabra y en todo su testimonio está reflejando a Cristo en su vida. Entonces, un siervo está para llevar las órdenes, vivir las órdenes de ese su jefe, de ese su líder. ¿Y cuál es nuestro líder? Es Jesucristo. Luego de haber sido esclavo del pecado, dice Pablo, ahora somos esclavos de justicia. Recordando que con ese entusiasmo que se servía al pecado, que ahora se hagan mayores esfuerzos para esa consagración, para que nos estimulemos a mostrar, así como nos estimulábamos en el pecado para mostrar la decadencia de nuestra vida en oscuridad, nuestra vida en muerte, que ahora nos esforcemos por mostrar un celo y un exuberante amor por el servicio al mejor de los amos, el mejor de los jefes, que es Jesús el justo. No hay término medio de independencia personal para lo que nunca fuimos hechos, o sea, a la que no tenemos derecho, pues cuando rechazamos la soberanía de Dios, recibimos el yugo de pecado. Entonces, por eso dice que cuando estamos en Dios, el pecado se aleja de nuestras vidas porque pasamos de la oscuridad a la luz y ya en la luz no puede haber nada de oscuridad. Entonces, esa es la transformación que hace el Señor en nuestras vidas. Nuestra realidad en cuanto al pecado se viene mostrando desde el primer versículo de este capítulo 6 de Romanos, que nosotros nacimos como esclavo al pecado por nuestra naturaleza que vimos anteriormente, la heredamos de Adán, que nuestra voluntad fue absorbida y fue hecha cautiva por la voluntad del pecado que hay dentro de nosotros, y que nuestra servidumbre al pecado era tan fuerte que solo la muerte espiritual que solo la muerte podía hacernos separar de esta condición de pecado. Espiritualmente, muriendo con Jesús en la cruz del Calvario, podemos romper esta servidumbre. Estábamos tan esclavizados al pecado que servíamos a este sin preocuparnos de nuestro propio interés, aun cuando el pecado nos destruye. Vemos tantas personas que andan en esclavitud de pecado, que no se preocupan en sus propios intereses, sino solo darle rienda suelta a lo que es el pecado. Y aunque son conscientes que este le está llevando a la muerte, a la destrucción, la persona en sí misma no puede pararse y ponerle un alto a esa vida de pecado, porque recordemos que habla de una condición de esclavitud, y un esclavo ha perdido todos sus derechos. Un esclavo no tiene absolutamente ninguna oportunidad de ejercer su voluntad, porque le pertenece a cual decidió que sea su amo. Ahora habla lo que es cierto en cuanto a la servidumbre de justicia, como haciendo un contraste, lo que es sirviendo a nuestra naturaleza de pecado, y ahora el llamado que hace Pablo a lo que es ser siervo de justicia. Hemos nacido de nuevo, ahora somos siervos de justicia. Nuestra voluntad es ahora absorbida en la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Es su voluntad la que importa para nosotros, no nuestra voluntad, porque sabemos que en nuestra naturaleza vamos siempre a pensar y a caminar hacia el mal. Pero si nos mantenemos a ser guiados por la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, vamos a ir creciendo y cimentándonos en esa palabra. Estamos ligados a Jesús
con lazo que solo la muerte puede romper, pero que ya Él ha triunfado sobre la muerte. Jesús ya triunfó y con ese triunfo sobre la muerte nos da vida eterna y ya nosotros no estamos condenados a la muerte porque Cristo la absorbió para darnos esa libertad y que ahora, el apóstol Pablo dice, ahora voluntariamente servimos a Jesús sin preocuparnos por nuestros propios intereses porque Él toma o tiene cuidado de nosotros. Debido a que hemos sido libres del pecado, ya no tenemos que pecar más porque la justicia de Dios y la voluntad de Dios es la que guía nuestra vida. Y aunque el pecar es inevitable hasta que mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, en esta naturaleza pecaminosa y que hasta que ésta sea resucitada en gloria, nosotros estamos expuestos al pecado. Pero por eso viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos y para guiarnos dentro de lo que es la voluntad de Dios y que podamos estar bajo ese diseño, bajo ese molde que el Señor ha puesto para que nosotros podamos tener esa vida abundante. Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos como si fuésemos esclavos al pecado. Ahora debemos pensar y vivir como personas que están en libertad. Hablo en el versículo 19, el apóstol Pablo continúa diciendo, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que nos lleva a la santidad. Pablo aquí está poniendo una disculpa porque él utiliza el término de esclavitud como una ilustración, porque es algo degradante, es algo fuerte y sobre todo porque en ese tiempo la mayoría de personas, aún los que estaban en la iglesia, vivían en condición de esclavitud literalmente. Entonces, muchos de los lectores de Romanos, muchos de los que estaban recibiendo esta doctrina, esta instrucción del apóstol Pablo, eran esclavos. Pero él sabe que esta es una ilustración que funciona bien para que ellos puedan comprender esa explicación humana para el servicio de la maldad que produce el mayor fruto de maldad y que produce muerte. El apóstol Pablo dice, ahora con esta gracia inmerecida que hemos alcanzado, que es poderosa y que nosotros la hemos recibido, que podamos servir a la justicia que nos santifica, o sea, que nos hace miembro de Dios, del pueblo de Dios, como un instrumento para la justicia. Por eso se espera que aquella que se le ha revelado Cristo es una persona que siempre va a actuar con justicia. Entonces, esto nos dice que en la medida en que ponemos por obra la justicia de Dios, declarada por su palabra, que nosotros la hemos alcanzado, vendrá un mayor nivel de santificación de nuestro ser completo. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo van recibiendo mayor santificación. Pablo vuelve a tocar el punto que dijo anteriormente. Dice, presenten sus miembros. Pablo describe un principio arraigado en la naturaleza humana, del término de inmundicia, lo cual te conduce a la iniquidad. Y dice entonces, presenta tus miembros para la justicia, porque esta te conduce a una mayor santificación, la cual más justicia, más santificación. Esto describe el poder dinámico de nuestros hábitos como creyentes, que podamos movernos en la dirección del plan que lleva el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Pablo describe ese principio de esa naturaleza humana, entonces habla que anhelemos esa libertad, que no es una libertad para mover el corazón humano en la carne, sino para mover lo que es
el corazón espiritual, la mente espiritual y ir edificándonos para estar bajo el control, bajo una esclavitud, dice Pablo, pero hacia la justicia, que produce una revelación de nuestra naturaleza, pero que también nos genera el conocimiento del propósito de nuestra vida en libertad en Cristo Jesús. El caminar en victoria sobre el pecado, debemos pensar correctamente sobre el fruto del pecado, porque el fin de este es la muerte y el producto final de la gracia, la justificación, es vida eterna, lo que el Señor nos tiene reservado, la vida eterna que la da una vez y para siempre, pero nos da vida abundante mientras estamos en este cuerpo mortal. El versículo 21, el apóstol Pablo dice, ¿qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y lo conducen a la muerte. ¿Qué están cosechando cuando les sirven y siembran para el pecado? Desolación, venganza, odio, codicia, vanidad, dolor, muerte. Que entregado a la justicia de Dios y visto desde la perspectiva de el sacrificio de Cristo, somos transformados y ya no hay vergüenza, ya no hay culpa, ya no hay un camino de muerte. Cuando trabaja para el pecado, hay una paga, que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cuando servimos a Dios, no se nos da un pago, pero Él gratuitamente nos da el mejor regalo, el mejor paquete de beneficio inimaginable. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos que caminan en obediencia a la justicia y en santificación. El apóstol Pablo cierra diciendo en el versículo 22 y 23, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta palabra, el apóstol Pablo cierra esta enseñanza acerca de nuestro servicio como siervo de Dios para la justicia. Los verdaderos creyentes han sido liberados del pecado con una total certeza y sin sombra de duda, porque cuando Cristo hizo el sacrificio, ese sacrificio fue perfecto y pudo satisfacer la justicia de Dios para que seamos justificados. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, debemos disponernos para servir a Dios y vamos a dar fruto, no para la muerte, sino fruto para vida eterna. El fruto que llevamos es santificación, consagración y que nos conduce en esta vida cristiana hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y lleguemos a estar con nuestro Dios. Nos recuerda este último versículo del 23 de Romanos 6, que la paga justa por el pecado y su fruto es la muerte para todo aquel que está desobedeciendo a Dios y que vive de espalda a Dios y que está en enemistad con Dios y no ha entrado a esa reconciliación, mientras que Dios nos da el regalo, una dádiva. El presente de Dios para cada uno de nosotros es vida eterna en unión con Cristo y que lejos de Él no la podemos conseguir. No hay nada, solo hay vanidad, solo hay religiosidad, solo hay actos sin sentido y yugo que nos dominan y nos controlan para hacer el mal. Pero cuando somos siervos de justicia, dice el apóstol Pablo, dice que tenemos la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que con este paquete, con este regalo, tenemos la convicción, la certeza de que Dios, en su infinito amor e infinita misericordia, nos guarda y nos fortalece para ir creciendo en esa justicia y no ser más
esclavo ni siervo del pecado. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios y siempre pedimos que esta palabra sea efectiva en su vida, sea efectiva en sus corazones y que sea la revelación del Espíritu Santo trayendo esa convicción para que podamos crecer y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, la cual nos ayuda a comprender nuestra posición y nuestra condición en Cristo Jesús. Dios le bendiga abundantemente y continuamos la próxima semana con el libro de los Romanos.